Amigas, amigos, me causa un gran placer, de veras, créanme, estar con ustedes nuevamente. Hoy les tengo la parábola del pueblo oprimido. En los campos de la República Dominicana crece una hierba que los campesinos llaman junquillo. Junquillo. Tiene media docena de hojas alargadas. Por debajo de la tierra se van extendiendo sus raíces en todas direcciones. De tal manera que cuando se arranca una planta, a los pocos días nace otra al lado. Es imposible eliminarla. Un día vi echar una capa de asfalto en el patio de una casa para acabar con todo el junquillo. Pero unos días después, unas hojas pequeñas empezaron a sacar sus cabezas verdes a través del asfalto negro. ¿Cómo unas hojas tan frágiles pueden atravesar un asfalto tan duro? ¿Cómo se incuba en el misterio de la tierra esta vida tan fuerte? Cuando nos insertamos entre los hombres oprimidos por estructuras duras como el asfalto, no solo no encontramos la muerte, sino también una sed de vida, de resistencia, de organización, de solidaridad que la opresión no ha podido eliminar. Caminamos hacia el encuentro de los oprimidos e inseparablemente caminamos con los mismos pasos hacia el encuentro con Dios oprimido bajo el asfalto. Dios crea inagotablemente vida y libertad en el secreto de esta tierra fecunda, hasta que llegue la hora y brote la justicia. El texto que acaban de escuchar corresponde a la parábola del pueblo oprimido, tomada del libro Bajar al encuentro con Dios, escrito por Benjamín González Vuelta, de la Compañía de Jesús, y publicado por Editorial Sal Terrae en 1988. He considerado conveniente y oportuno reproducirlo para ustedes, porque me parece perfectamente aplicable a la situación que estamos viviendo en México en la actualidad. Una vez más se pone a prueba nuestra capacidad de resistencia, nuestro instinto de supervivencia y nuestro espíritu inmortal como pueblo. Parece una parábola escrita especialmente para describirnos a nosotros los mexicanos y la forma como, sometidos una y otra vez a los peores abusos y medidas opresoras a lo largo de nuestra historia, no hemos podido ser eliminados y como el junquillo de la parábola, siempre sobrevivimos y volvemos a brotar desde el interior de esta tierra que es nuestra, sin importar lo dura y gruesa que sea la capa de injusticias que se nos eche encima. El actual gobierno, igual que lo hicieron tantos otros en el pasado, sigue empeñado en su tarea destructiva. Y nosotros, tercos, indomables e irreductibles como el junquillo dominicano, nos empeñamos en vivir, en no morir, en no sucumbir, en sacar la cabeza de debajo del asfalto de la mentira, el engaño, los abusos y la injusticia. Dentro de 6 meses cumpliré 83 años, me falta rato. De manera que puedo decir que he vivido el tiempo suficiente como para afirmar que he sido testigo de incontables episodios de la vida nacional y de infinidad de situaciones buenas, malas y peores
que han puesto a prueba nuestro aguante y resiedumbre como pueblo. Tiempos hubo en que, ocupado y preocupado por labrarme un futuro para mí y mi familia, poca o nula atención prestaba a las cosas que ocurrían en mi país. Fueron los años de lucha intensa y abrazo partido que me permitieron abrirme paso en la vida hasta lograr una cierta estabilidad económica. Y fueron indudablemente los años que me prepararon para lo que, si siquiera sospecharlo, sería más tarde. De pronto empecé a abrir los ojos a lo que estaba sucediendo en mi derredor. Poco a poco me fui dando cuenta de que había algo más, mucho más, que el simple ganarse la vida y acumular bienes materiales. Que si bien a mí en lo personal me estaba yendo bien, allá afuera había muchos hermanos a los que la injusticia, la inequidad, la marginación y los abusos del gobierno y de la propia sociedad los estaban sentenciando de por vida. Y un día salí a combatir mis propios molinos de viento, sin un Rocinante y sin un Sancho Panza, pero acompañado con una Dulcinea que ha sido mi fortaleza e inspiración a lo largo de la vida, y con una pluma en lugar de una lanza, una pluma que más adelante, una vez que le hube perdido el miedo a la tecnología moderna, habría de convertirse en un teclado de computadora. A partir de la década de los 70 del siglo pasado, empezó a gestarse la situación que habría de convertirse en la nueva forma de vida de los mexicanos. Gustavo Díaz Ordaz fue el último presidente que ofreció a los mexicanos crecimiento, prosperidad y hasta cierta abundancia. Fue también, y así lo consigna la historia, un individuo sin un ápice de carisma y terriblemente represivo. En su sexenio se dieron los hechos sangrientos de Tlatelolco. Y su peor pecado, el error que lo marca y define, a pesar de las cosas buenas que hizo en su gobierno, es el haber impuesto como su sucesor al demente Luis Echeverría Álvarez, a quien el lector seguramente recuerda. Y de ahí para el real, como se dice en forma coloquial entre nuestros rancheros y campesinos. Empecé a escribir y a publicar mis escritos en forma constante, lo cual me obligó a mantenerme al tanto de los sucesos nacionales y locales. Fui testigo y víctima de los desastrosos sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid. Viví y sufrí la serie de pactos económicos con los que supuestamente se corregirían los tremendos líos financieros del país. Me tocó vivir aquellas épocas aciagas del control de cambios, de la nacionalización de la banca y el nacimiento del FOAPROA, que aún pende como guillotina sobre nuestro cuello, aunque ya ni importancia le demos y lo tomemos como una espinilla que no hubiera salido en la nariz. Sí, desde hace 50 años aproximadamente, los sucesivos gobiernos han hecho todo lo posible por hundirnos como pueblo. No diré que esa haya sido su intención, pero es lo que hemos obtenido como resultado de sus fallidas estrategias populistas y populacheras. Bajo diferentes enunciados, los gobiernos federales, estatales y municipales nos han prometido todo y nos han cumplido poco o casi nada. A medida que se han sofisticado los mecanismos de comunicación y de creación de imagen institucional, ha sido más complicado detectar la realidad entre tanta hojarasca mediática comprada, rentada
o regalada. Y hemos doblado las manos aceptando que un trienio y un sexenio sí, y otro también, nos den a tole con el dedo y gato por liebre. Es una fórmula, si usted quiere, poco digna de sobrellevar las cosas, pero al menos impide que cometamos suicidio colectivo por impotencia. Desde luego, tiene poco que ver con el ejemplo del junquillo dominicano, cuya moraleja es de rebeldía, resiliencia, de terquedad, de dignidad pura. Pero como sea, funciona para un pueblo que en general no aspira a más y se ha resignado a comer tortillas duras remojadas en agua, cuando su destino es sentarse a la mesa de los grandes banquetes ante deliciosas viandas. De pronto se hizo patente que el control y el poder sobre vidas y fortunas había cambiado de manos, pasando de los omnipotentes presidentes a los omnipresentes partidos políticos y dentro de ellos a las camarillas de astutos chupasangre a los que, como sucede con las cucarachas, resulta casi imposible exterminar. Hoy, con López el Destructor, el péndulo del poder va de regreso. Y en esas estamos. ¿Cómo aceptar que los que tienen la responsabilidad superior de velar por nuestro bienestar se propongan que para ayudarnos a soportar la crisis tengamos que aceptar ceder en nuestra calidad de vida, ya muy mermada de por sí, y desembolsar cada día más dinero por alimentos y por bienes y servicios de primera necesidad? Me parece estar escuchando de nuevo lo que se nos dijo 1000 veces en el pasado. Son medidas dolorosas, pero necesarias. Una frase lapidaria que equivale a echar sal y limón sobre la herida abierta en el pecho del pueblo mexicano. Y por otro lado, nada dicen de eliminar las inútiles obras faraónicas que se han emprendido por capricho presidencial, ni los programas en que se derrochan los recursos públicos en perversas dádivas clientelares con fines electorales, ni el subsidio público a los partidos que consumen miles de millones de pesos anualmente, e incluso la eliminación de las diputaciones plurinominales federales y estatales, cuya existencia constituye un anacronismo injustificable y por consiguiente representa un gasto inadmisible en cualquier circunstancia, máxime en tiempos de crisis como los que estamos viviendo. No, nada de esto se menciona, ni en voz baja ni en voz alta. No es posible tocar lo que ha sido diseñado para ser intocable. Cualquier cosa menos afectar a la nueva casta política que ha caído como plaga funesta sobre el país y que pretende convertirse en dueña absoluta de este país y del destino de sus ciudadanos. La lucha diaria es encarnizada y sea cual sea el resultado, de todas maneras será suficiente para empujarnos un poco más abajo y un poco más atrás en el diabólico empeño de someternos a una dieta a base de mentiras y falacias, sujetos por el pescuezo con una trabilla como perros domésticos, de esos que ladran mucho y fuerte, pero que no muerden. Gracias por tu atención. Espero que mis conceptos hayan resultado aceptables. Así pienso, así siento, así soy. Ayúdenme a difundirlo si le parece bien. Ya sabe, entre todas las gentes que usted quiere y tiene contacto. Y no olvide, nos vemos el próximo
lunes, ¿no? Tenemos otra cita en este mismo lugar. Gracias por su atención, que Dios los bendiga, los sostenga en sus santas manos y no hagan travesuras.